¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 2 de abril, es que el partido del presidente turco Erdogan perdió las elecciones municipales en ese país. El presidente Recep Tayyip Erdogan lidera el partido AKP, partido islamista, que con el 90% del voto escrutado parece que por primera vez en 2 décadas no obtiene la mayoría de votos en una elección que, si bien en este caso es municipal, se llevó a cabo a nivel de todo el país. Eh, digamos, obtuvo 1,5% menos en el total de votos emitidos que el CHP, el Partido Socialdemócrata, principal fuerza de oposición, que es quien ganó. Por ejemplo, el partido oficialista AKP gobernaba 38 capitales provinciales desde 2019, ahora solo mantendrá 23. El CHP gobernaba 22 y asciende a 36. Y además, este partido amplía la ventaja que había obtenido sobre el partido oficial, el partido gubernamental, en Estambul y Ankara, las dos principales ciudades del país. Estambul, la antigua capital, Ankara, la actual capital, que había arrebatado al AKP en 2019. De hecho, las elecciones en Estambul tuvieron que repetirse por denuncias de fraude no muy bien documentadas, en mi opinión, formuladas por el partido de Erdogan, pero Ekrem İmamoğlu volvió a ganar las elecciones, digamos, en Estambul, y por ende logró ser elegido alcalde. Luego no se le permitió competir en las elecciones presidenciales, y este triunfo de su partido, no solo en Estambul, sino a nivel nacional, le augura, digamos, un pronóstico favorable en la eventualidad de que se realicen nuevas elecciones. Estamos hablando de un régimen parlamentario, donde las elecciones, por ejemplo, pueden realizarse antes de lo previsto por las normas. Eh, la segunda noticia es que el gobierno venezolano arremetió contra aliados de izquierda regionales. Este fin de semana, Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, eh, Rodríguez, criticaron a Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y José Mujica, los dos primeros presidentes respectivamente de Colombia y Brasil, el tercero expresidente del Uruguay, los tres por cuestionar el hecho de que no se dejara participar en estas elecciones que se realizarán a mediados de año en Venezuela a María Corina Machado, pero además que fue inhabilitada, pero además a Corina Lloris, que fue la candidata elegida, digamos, para reemplazarla como candidata de la principal fuerza de oposición, la plataforma unitaria democrática. Lula dijo que no había explicación política ni jurídica para la exclusión de Lloris. La Cancillería colombiana incluso emitió un pronunciamiento donde veía como problemático lo ocurrido, en particular hacía referencia a la exclusión de candidatos de la Plataforma Unitaria Democrática y de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. José Mujica dijo que lo dispuesto por las autoridades judiciales en Venezuela no respeta, cito, las leyes elementales de la democracia. Maduro respondió de la misma manera en que solía hacerlo Hugo Chávez, ¿no? Lanzando, digamos, amenazas o en todo caso identificando amenazas que nunca ha podido sustentar. Maduro dijo: me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, y la izquierda cobarde no es capaz de condenar los golpes, los intentos contra la revolución, contra la paz. Ellos callan de manera cómplice. Bueno, serían cómplices si hubiera intentos de golpe documentados a los cuales oponerse, pero no existe. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la cuenta, en la red social X, dijo: no nos metemos en los asuntos de nadie, métanse sus opiniones por donde les quepan. Habría que recordar la injerencia constante del gobierno venezolano en asuntos internos de otros países. Por ejemplo,
las intervenciones de Chávez en los procesos electorales en el Perú de la primera década de este siglo, así que lo aquí afirmado no es sencillamente cierto. La última noticia es que miles de personas protestaron contra Netanyahu y pidieron el adelanto de elecciones en Israel. Aunque ha habido protestas en Tel Aviv, también las hubo en Jerusalén. Las grandes manifestaciones habían cesado, por lo menos las antigubernamentales, tras los atentados de Hamas el 7 de octubre y la posterior invasión de Gaza. Pero no solo se han retomado las protestas, sino que las antiguas consignas centradas en la renuncia de Netanyahu y el adelanto electoral, se han sumado las consignas que piden un acuerdo y eso implicaría un cese al fuego temporal, cuando menos, que permita, digamos, la liberación de unos 130 rehenes israelíes que aún están en poder de Hamas. A las protestas se unieron familiares y amigos de los rehenes y también hubo protestas de reservistas del ejército en barrios ultraortodoxos, específicamente el barrio de Mea Shearim, pidiendo que los estudiantes de escuelas talmúdicas sean reclutados eh, para servir en las Fuerzas Armadas, cosa que no ocurre hoy en día. Netanyahu dijo que el adelanto de elecciones solo paralizaría las negociaciones para liberar a los secuestrados. Dijo que si tal cosa ocurriera, el primero en agradecerlo sería Hamas, porque no importa qué crítica se le formule a Netanyahu, siempre la respuesta será que eso beneficia a Hamas. Y aseguró que las exigencias de Hamas para un cese al fuego, cito, son un peligro para la seguridad nacional, porque implicarían que Hamas pide un cese al fuego permanente, no temporal, y él dice que eso impediría las acciones militares en Rafah que serían necesarias para poner fin a la presencia armada de Hamas en Gaza. Sobre el tema de análisis, me temo que voy a volver a, digamos, diferir la tercera y última entrega de los podcasts sobre Haití. Volveré a ese tema en el siguiente podcast, porque el día de hoy, martes 2 de abril, se presenta en el Perú en una charla en el Colegio León Pinelo Gabriel Ventasgal, a quien solo he citado una vez en el pasado, en más de 2 años de podcast, pero que es significativo que esté aquí porque diría es la ocasión perfecta para que responda por los infundios que ha lanzado en mi contra. Algunos de ellos no son de su autoría. No creo que él esté interesado en Israel en editar videos sobre declaraciones mías de manera maliciosa para hacerme decir lo que no dije, como por ejemplo que no condené, como lo he hecho aquí y en otros medios, los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023. De hecho, incluso en este podcast, y no hace mucho tiempo, dije que si juntábamos el documento fundacional de Hamas con las acciones del 7 de octubre, podría acusarse a Hamas de revelar a través de ambos una intención genocida, ¿no? Además dice que yo, digamos, promuevo la campaña de boicot, desinversión y sanciones. Quienes sigan este podcast se darán cuenta de que esta es la primera vez que pronuncio esas iniciales, BDS, boicot, desinversión y sanciones. No soy parte de ese movimiento. Y bueno, gracias a Ventas Gal hablaré en algún momento de él. Pero digamos, estos son gajes del oficio, ¿no? Yo sé que él es parte de una maquinaria oficiosa del gobierno de Israel para desacreditar a sus críticos. Digamos, eso en principio no me llama la atención. El problema es que Ventas Gal me ha difamado y eso sí es algo diferente. Dijo ante periodistas de América Latina en un tour en Israel
que la persona del servicio de inteligencia israelí que veía mi file, o sea, mi expediente, le había dicho que yo recibía dinero del gobierno iraní. Lo primero que habría que decir es que si de veras existe una persona en la inteligencia israelí que me hace seguimiento, el Estado israelí tiene mucho dinero para desperdiciar, porque mi vida es francamente aburrida, no van a encontrar nada digno de mención, por eso tienen que mentir cuando se refieren a mí, y por eso no dan la cara en debates públicos, porque lo que dicen no es cierto, y eso sería fácil de demostrar. Como no es cierto que yo reciba dinero del gobierno iraní, obviamente. Dicho sea de paso, es tan falsa la presunción de que hay un agente de inteligencia que me hace seguimiento que de existir probablemente le habría informado a Ventasgal que en ese bus en donde hizo la referencia a mí había varios periodistas, no uno, habían varios periodistas a los que yo conocí y que me hicieron saber lo que él dijo, ¿no? De hecho, se pasó, algunos de ellos están dispuestos a ratificarlo públicamente por si Gabriel Ventasgal lo niega. Y claro, ya que está en el Perú, que lo repita en el Perú y que me dé la oportunidad de denunciarlo por difamación y así tendría que probar sus dichos ante un juez. La última vez que alguien me difamó fue Eddie Fleischman. Le advertí que iba a iniciar un juicio en su contra por difamación y se retractó totalmente de lo dicho. No espero lo mismo de Ventasgal, porque probablemente se vaya del Perú antes de que yo pueda tomar acciones, pero en todo caso lo reto a debatir algún día, que me diga a mí lo que sostiene de mí a mis espaldas y que es falso, repito. Ya que empecé a hablar de él, continuaré diciendo que Ventasgal dice cosas que francamente no tienen asidero en los hechos. Por ejemplo, que ya sobre Medio Oriente, no solo sobre mí. Dice cosas como que el Medio Oriente es tribal y religioso y los conflictos son esencialmente religiosos, esto es una cita, y quienes desde fuera hablan de Palestina laica y democrática hablan por hablar. Bueno, una primera cuestión que habría que decir es que la propuesta de un Estado palestino laico y democrático es una propuesta de la izquierda palestina. No es algo que se haya dicho desde fuera, es algo que se ha dicho dentro del movimiento nacional palestino y que todos los partidos de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, estaban de acuerdo en que hubiera un Estado palestino democrático en términos de la democracia representativa, no de algún otro modelo, digamos, de democracia. El programa, un documento de 7 puntos de Al-Fatah, el partido de Yasser Arafat de 1969, decía respecto al conflicto palestino-israelí: no es una lucha contra los judíos, es una lucha contra Israel, al que calificaba como un proyecto colonial y teocrático. Era más bien Al-Fatah quien acusaba a Israel de librar una guerra por motivos religiosos. La Carta Nacional Palestina, el documento que unifica todo el movimiento nacional palestino, o lo hacía, cuando menos antes del surgimiento de Hamas, que no fue parte nunca de la OLP, decía en el artículo sexto que los judíos que eran originarios de la Palestina histórica tendrían ciudadanía en un eventual Estado palestino y que ese Estado, cito, resguardará los santuarios religiosos del país y garantizará la libertad de cultos y de visita para todos, sin discriminación por razón de raza, color, lengua o religión. Esto no es lo que uno esperaría oír de un movimiento que presuntamente libra una guerra por razones religiosas. Dicho sea de paso, si es un conflicto religioso, porque dentro de la OLP había dirigentes judíos como Halevi en su momento, dirigentes cristianos, por ejemplo Edward Said en algún momento, o dirigentes ateos como George Habash del Frente Popular para la Liberación de Palestina, movimiento marxista-leninista. Eh, Claro, alguien podría decir estas declaraciones de la Carta Nacional no eran creíbles por el terrorismo ejercido por grupos palestinos contra civiles israelíes. Creo que dudar de
la veracidad de lo ofrecido en la Carta Nacional Palestina es legítimo, sobre todo teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional Palestina no ha convocado elecciones desde el año 2006. Pero el uso del terrorismo como medio de acción es algo que también ha hecho Israel desde antes de que existiera como Estado, a través de partidos como el Irgun, fundado por Menachem Begin, que también fundó el Likud, el actual partido de gobierno en Israel, el de Benjamín Netanyahu, y que estuvo requisitoriado, Menachem Begin, por terrorismo por las autoridades del mandato británico de Palestina. Y en segundo lugar, al menos la OLP ofrecía, lo dicho, igualdad dentro de un Estado no confesional a los judíos originarios de Oriente Medio, o cuando menos originarios de Palestina, cosa que Israel nunca ha hecho respecto a los palestinos, ¿no? Por ejemplo, porque Israel tiene leyes que discriminan entre sus ciudadanos, no hablemos ya de los palestinos que viven en territorios ocupados por Israel, discrimina entre sus ciudadanos en función de su religión. Por ejemplo, la ley de Estado-Nación, aprobada durante un anterior gobierno de Netanyahu, que dice que, cito, el ejercicio del derecho de autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío. Dice Ventas-Gal que el conflicto no es territorial, que se lo diga a la Corte Suprema de su país, que en una decisión del año 2005 dijo lo siguiente sobre Cisjordania ocupada, aunque usó los términos bíblicos para referirse a sus territorios. Las áreas de Judea y Samaria son retenidas por Israel bajo una ocupación beligerante. Palabras de la Corte Suprema de Israel. Que le diga al ministro de Finanzas actual de Israel, Bezalel Smotrich, que el conflicto no es territorial, porque este da discursos, como uno que dio en marzo del año pasado, frente a un mapa, esto es de Jewish News, frente a un mapa que contenía no solo toda la Palestina histórica, sino también partes de Jordania y Siria, ¿no? Alega Ventas-Gal que Israel es un país democrático y occidental. Bueno, antes se hablaba de países occidentales y cristianos. Suerte que no mencionó eso en ese último término porque, por ejemplo, Moisés Lemlich en un podcast anterior mencioné su, digamos, perorata sobre hechos reales de persecución antisemita en la Europa occidental y cristiana. Dicho sea de paso, ¿qué tan democrático puede ser Israel si la mitad de las personas que gobiernan no son ciudadanos del país, se hace o aprueba normas que discriminan entre los ciudadanos de Israel según su religión, y en donde Benjamín Netanyahu suscitó la ira de sus opositores cuando precisamente intentó cambiar el sistema de elección y las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, que aprueban normas como la que cité hace unos minutos. En cualquier caso, lo que podría pasar como prueba ácida de pertenencia a la civilización occidental, a juzgar por no solo la literatura política, sino también incluso películas connotadas como El puente sobre el río Kwai, es el respeto al derecho internacional. Cuando se habla de la costumbre como fuente de derecho internacional, pues la costumbre hace alusión a las tradicionales prácticas de las potencias occidentales. Cuando Mehdi Hassan, un periodista británico, cita a la Corte Suprema israelí en precisamente el párrafo que leí, según el cual Israel ejerce una ocupación beligerante sobre Cisjordania, Naftali Bennett, que en el momento de la entrevista era ministro de Educación israelí y luego fue jefe de gobierno, es decir, primer ministro, le responde de la siguiente manera: si quieres decir que nuestra tierra no nos pertenece, sugiero que primero cambies la Biblia. O sea, la última vez que revisé la Biblia no era fuente de derecho internacional, ¿no? Y sin embargo, quienes ven el conflicto como un conflicto religioso son los del otro bando, presuntamente, ¿no?
Y claro, esto viene a colación porque Israel nunca acata normas de derecho internacional desde 1948. ¿No? Voy a hacer una larga enumeración, me limitaré a citar dos ejemplos. Por ejemplo, la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2016, aprobada con 14 votos de 15 a favor y solo la abstención de Estados Unidos, que condena las medidas israelíes que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes de la propia ONU, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU acaba de pedir por 14 votos a favor y abstención únicamente de Estados Unidos un cese al fuego que Israel no respeta. La relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados acaba de dar a conocer un informe respecto a lo que ocurre en Gaza, cuyo título no requiere mayor explicación: Anatomía de un genocidio. La Corte Internacional de Justicia votó para decir que o aprobar que había un caso plausible de genocidio en Gaza perpetrado por Israel, y la votación en cuanto a los jueces de la Corte fue de 14-1. Se acaban de aprobar nuevas medidas provisionales para Gaza por parte de la Corte Internacional de Justicia de manera unánime, es decir, incluyendo a los dos jueces ad hoc nombrados por las partes, Sudáfrica e Israel, que le exige a Israel tomar medidas necesarias y eficaces para asegurar, sin demora y en cooperación plena con las Naciones Unidas, la provisión sin obstáculos de asistencia humanitaria. En un contexto en el que Israel está negándose deliberadamente y expresamente a colaborar con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. O sea, está nuevamente desacatando lo ordenado, porque es vinculante, por la Corte Internacional de Justicia. Vaya democracia occidental la israelí. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Y espero que algún día alguno de mis críticos me dé cara en un debate.